Bien, comenzamos ahora en la segunda parte de la materia, en la que es descriptiva, en la que vamos a estudiar el comportamiento de los grupos de la tabla periódica, de algunos compuestos en particular. Para poder estudiar ese comportamiento, nos vamos a valer, en el caso de muchos grupos, de lo que son los diagramas de Latimer, Frost y Purvé. Estos diagramas, que vamos a repasar enseguida algunos conceptos, básicamente son diagramas en los que se muestran las diferentes especies de los diferentes elementos de la tabla, estables según los estados de oxidación de estos elementos y en determinadas condiciones termodinámicas que nos van a permitir entonces sacar conclusiones básicamente respecto del comportamiento de esta sustancia. Esa es la importancia básicamente de los diagramas, ¿sí? O sea que ahora lo vamos a aprender en forma general, pero porque lo vamos a utilizar como una herramienta para poder predecir y razonar el comportamiento de los compuestos, las diferentes especies más estables de los elementos de la tabla periódica a medida que vayamos estudiando los grupos de la tabla, ¿sí? Entonces, en esta clase explicamos los diagramas solitos para que entendamos en qué consiste esta herramienta y luego lo vamos a usar directamente a los diagramas cuando vayamos estudiando los grupos. Lo primero que vamos a hacer es razonar, o recordar, mejor dicho, la última unidad de Fundamentos de Química o Química 1. ¿De qué era la última unidad que vieron en Fundamentos de Química? A ver si se acuerdan. ¿Qué fue lo último que estudiaron en Fundamentos de Química? Lo de electroquímica. Correcto. La última unidad es electroquímica y estos diagramas se van a basar en los conceptos que ustedes han estudiado en esta unidad, ¿sí? En principio, el concepto de número de oxidación o de estado de oxidación, que nosotros ya lo venimos usando durante este año, pero podríamos decir entonces que estos números de oxidación o estados de oxidación son valores teóricos que nos permiten o que se relacionan con la contabilidad, básicamente, de los electrones que tiene una determinada especie. Porque si nos, por ejemplo, recién cuando estábamos razonando en los complejos, si nosotros decíamos cromo más 3, nosotros podíamos razonar que era el átomo de cromo neutro que perdió 3 electrones. O si les digo azufre menos 2, podemos razonar que es el átomo de azufre que ha ganado 2 electrones y por eso tiene carga menos 2. O sea que básicamente el número de oxidación o estado de oxidación va a tener que ver con esa contabilidad de electrones. Si miraríamos la tabla periódica en base a los números de oxidación, tendríamos una gráfica como la que tenemos aquí, donde se puede observar que los números de oxidación positivos también tienen variaciones periódicas o incrementos graduales a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha. El hidrógeno puede llegar a tener -1 y +1, el helio no tiene número de oxidación porque es inerte, el litio tiene +1, el berilio +2, el boro +3, el carbono puede tener +2, +4, el nitrógeno tiene +5, ¿ven? Y a medida que si nos vamos al tercer periodo, también vamos a observar, comenzaríamos acá con el sodio, esa variación gradual, ¿sí? De los números de oxidación. Otros conceptos que tenemos que recordar es el concepto vinculado a lo que son números de oxidación, al proceso que denominamos oxidación y al proceso que denominamos reducción. Lo vamos a anotar acá. Vamos a poner recordando conceptos. Entonces, conceptos que ustedes han aprendido en esta unidad de electroquímica, uno de ellos era el concepto de oxidación. ¿Qué era la oxidación?
La pérdida de electrones. La pérdida de electrones. Esta pérdida de electrones podíamos evidenciarla porque una determinada especie o elemento aumentaba su número de oxidación. ¿Sí? Aumento, vamos a poner así, meta toda la palabra. Aumento del número de oxidación. También vimos que cuando una especie se oxidaba y perdía electrones, había una especie que se reducía y por lo tanto un proceso de reducción que tenía que ver con ¿qué era la reducción? La ganancia de electrones. Correcto. Entonces la que se reducía ganaba los electrones que la otra especie había perdido. Nosotros podíamos evidenciarlo por una disminución o una reducción del número de oxidación. Voy a abreviar el número de oxidación para que me quede en un solo ejemplo. Bien. Estos conceptos, entonces, ustedes ya lo vieron en electroquímica. También hablaron de procesos redox o reacciones redox, ¿sí? Esas reacciones o procesos redox eran aquellos donde se producía modificaciones en los números de oxidación de reactivos y productos, es decir, en otras palabras, que si se modificaba el número de oxidación de reactivos y productos, teníamos oxidaciones y reducciones. A eso llamábamos reacciones redox o procesos redox, ¿sí? Y de estos procesos redox también habrán estudiado que podíamos relacionarlo y determinar que algunos de estos podían llegar a ser espontáneos y otros de estos procesos podían llegar a ser no espontáneos. ¿Sí? Eso lo vamos a ir recordando ahora en la clase, porque entonces hablamos de reacciones o procesos redox, aquellas donde se modifica el número de oxidación y por lo tanto hay una oxidación, una especie que pierde electrones y una especie que gana esos electrones o se reduce, por lo tanto decimos que hay una transferencia de electrones, ¿sí? De una especie a otra, porque una gana los electrones y otra gana los electrones que otra especie perdió. Como nos damos cuenta, tenemos aquí un ejemplo donde el carbono con el oxígeno se transforma en dióxido de carbono. Había una serie de reglas para determinar los números de oxidación, que ustedes las deben haber estudiado. Cuando estudiaron nomenclatura, porque la nomenclatura la enseñamos con número de oxidación, y también cuando estudiaron electroquímica. En particular, acá arriba entonces teníamos escrito los números de oxidación, que cuando las especies se encontraban en sus estados estándares, o en su estado elemental estándar, el número de oxidación era 0. ¿Sí? En su variedad alotrópica, decíamos, más común, el número de oxidación era 0 por convención, por lo tanto al carbono le asignamos un 0 como número de oxidación, a la molécula de oxígeno también, y en la molécula de dióxido de carbono, el carbono está con estado de oxidación más 4 y el oxígeno está con estado de oxidación menos 2. Decíamos entonces que la reacción era redox. En esta reacción que tenemos, que estamos viendo, el carbono que pasa de 0 a más 4, ¿qué podemos decir? ¿Se redujo o se oxidó? Se oxidó. Se oxidó porque aumentó su número de oxidación. Por lo tanto, la otra especie, que en este caso es el oxígeno, se redujo, ganó los electrones que perdió el carbono. De hecho, de 0 a menos 2 hay una disminución en el número de oxidación, que lo que nos evidencia la ganancia de electrones. En las reacciones redox, ustedes también han aprendido en electroquímica que eran un poquito más difíciles de igualar que las reacciones químicas comunes, por lo tanto teníamos reglas para poder igualarlas.
que vamos a utilizarlas a medida que avancemos en la clase de hoy. Acá tenemos otro ejemplo de reacción redox. En esta reacción, el cobre metálico se combina con ion plata en estado acuoso. Acá estamos resaltando el ion plata que podría estar formando parte de cualquier sal en un medio acuoso. El cobre aumenta su número de oxidación de 0 a +2. La plata, que está como ion plata +1, disminuye su número de oxidación y pasa a estar como plata metálica. Entonces, en esta reacción, el cobre que aumentó su número de oxidación es el que se oxidó y perdió electrones. Podemos entonces a esta reacción total plantearla como dos semireacciones o hemireacciones. Una hemireacción de oxidación, en este caso es el cobre que pasa a cobre +2 y pierde electrones. Esos electrones que perdía los representamos del lado de los productos, y la plata, que es quien está reduciéndose y gana los electrones, pasa de ion plata +1 a plata metálica, y a esos electrones que gana los representamos en los reactivos. ¿Sí? ¿Van recordando? Podíamos hablar también para cada una de estas hemireacciones, teníamos una tabla de potenciales, básicamente de potenciales de reducción, la tabla, ¿sí? Pero nosotros podíamos entonces, a partir de esos potenciales de reducción, determinar el potencial o la diferencia de potencial, también la llamamos FEN o fuerza electromotriz, de una reacción redox, a fin de determinar la fuerza impulsora, podríamos decir, de esa reacción química. Para cada hemireacción, entonces, nosotros contábamos con una tabla de potenciales de reducción. ¿Cómo utilizábamos esa tabla? La tabla de potenciales de reducción o potenciales de hemicelda, lo que nos indica es la potencia que tiene esa especie de producir la reacción que estamos observando. Si nos fijamos, esto que es una porción de la tabla de potenciales de reducción, tenemos al hidrógeno y tenemos al cobre y a la plata, que son las dos especies que estaban aquí participando de la reacción que estamos poniendo como ejemplo. La tabla de potenciales de reducción nos indica la potencia que se produzca la reacción química, ¿sí? Acá dice la potencia oxidante, si tendríamos planteada reacciones de oxidación, pero si nos fijamos por convención, lo que vamos a encontrar en la bibliografía son tablas de potenciales de reducción. Es decir, que en esa tabla tenemos todas las reacciones propuestas en el sentido de la reducción. Por convención, a la reducción del ion hidrógeno se le asigna un potencial de 0. A ese potencial lo escribíamos con la letra E, y como está medido en condiciones estándares, le ponemos el cerito que nos indica potencia E, condiciones estándares. Y se mide en voltios, ¿sí? Por eso tenemos la B corta allí. El potencial de reducción del cobre +2 a cobre metálico es positivo, 0,34, y el potencial de reducción de la plata, de plata +1 a plata metálica, es 0,80. Nosotros podíamos entonces sacar el potencial de una reacción química. Seguimos con el ejemplo que estamos dando. Tenemos a la plata en el sentido de la reducción, por lo tanto a su potencial de tabla de 0,80, lo escribimos tal cual está, pero al cobre lo tenemos en esta reacción oxidándose, por lo tanto a su potencial de reducción lo vamos a tomar pero con el signo negativo, porque no tenemos aquí una reacción de reducción del cobre, sino de oxidación, ¿sí? Esto es repaso, chicos, porque así hacían en el primer cuatrimestre lo de las pilas, ¿sí? Entonces la reacción, fíjense que nos da un delta de más 0,46 positivo, y era la fuerza impulsora para esta reacción química. Calcular este delta D nos permitía
hacer o poder sacar conclusiones termodinámicas. ¿Por qué? Porque a ese potencial o fuerza electromotriz lo podíamos relacionar con una función de estado que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, ustedes la estudiaron en termodinámica, y es una energía que nos permite determinar la posibilidad de, no la posibilidad, sino nos ayudaba a determinar como criterio termodinámico la espontaneidad de una reacción química. La energía libre de Gibbs se podía relacionar con el potencial de una reacción química mediante la reacción que estamos viendo aquí. Eso también lo vieron en electroquímica. Delta de G estándar, energía libre de Gibbs estándar, es igual a menos N, donde N es el número de electrones transferidos en la reacción redox, por F, que es una constante, denominada constante de Faraday, y tiene un valor de 96.500 coulombios, multiplicado por E, que es el potencial de electrodo, la diferencia de potencial, en este caso, de la reacción redox. Entonces, nosotros podíamos conocer el valor de la diferencia de potencial y conforme a eso sacar conclusiones respecto de la espontaneidad de la reacción. Si emplearíamos para el ejemplo que estamos dando la expresión que relaciona la energía libre de Gibbs con el potencial, escribiríamos para la reacción de la plata, fíjense, tal como está planteada, la plata reduciéndose y el cobre oxidándose, esto nos queda igual a menos 2 por el valor de la constante de Faraday más 0,80 voltios, sin reemplazar el valor de la constante de Faraday. Esto nos da menos 1,60 Faraday. Podemos plantear lo mismo para la reacción de oxidación del cobre, para la hemireacción, mejor dicho, de oxidación del cobre, donde entonces la energía libre de Gibbs va a ser igual a menos 2 por la constante de Faraday por menos 0,34 voltios, que es el potencial, perdón, en este caso para la reacción en el sentido de la oxidación, como la tenemos aquí, y esto nos da más 0,68 Faraday. La energía libre de Gibbs del proceso de esa reacción total, que es la que vimos acá, de esta reacción total, va a ser la suma algebraica de los valores de energía libre de Gibbs que estamos planteando, es decir, menos 1,60 Faraday más 0,68 Faraday. Esto nos da igual a 0,92. Sí, acá me dice que Evelyn, si la unidad no sería la B corta de voltio más la F de Faraday. Yo la omití acá a los voltios, por simplicidad nada más, pero sí, serían voltios, ¿sí? Voltio por Faraday. Sería correcto. Entonces acá sería, de hecho acá les hago aparecer el voltio, pero sí tendríamos que poner voltio Faraday, a ver si puedo escribirlo acá. Así si quieren, para que después no les parezca raro de dónde aparece. Acá también. Aquí también. Y aquí. ¿Sí? Entonces, si queremos determinar el potencial, va a ser igual, despejando de la ecuación que relaciona la energía libre de Gibbs con el potencial, me queda menos delta de G, energía libre de Gibbs, sobre N por Faraday. En lugar de delta de G ponemos el valor que hemos calculado. Faraday se me va con Faraday y menos 0,96, con el menos de aquí adelante se me hace positivo, dividido 2 me dan los 0 o más 0,46 voltios, que es el mismo valor que hayamos determinado aquí. ¿Sí? Esto se relaciona con la energía libre de Gibbs, ¿de qué forma? Nosotros podíamos entonces, y por conocimientos de termodinámica, ¿qué valor tiene que tener la energía libre de Gibbs de una reacción para que esa reacción sea espontánea? A ver, ¿qué recuerdan? Busquen sus apuntes de fundamentos de química. Sí, energía ¿Cómo? libre de Gibbs. Si la energía libre de Gibbs
era menor a 0, el proceso era espontáneo. Correcto. Ese era el criterio de espontaneidad. Energía libre de Gibbs negativa, proceso espontáneo. Energía libre de Gibbs positiva, proceso no espontáneo. Energía libre de Gibbs igual a 0, equilibrio, reacción en equilibrio. O sea que, si miramos la expresión de la energía libre de Gibbs, y esto ustedes lo razonaban en electroquímica, como ya tiene un signo menos adelante, el número de electrones siempre era positivo, la constante de Faraday siempre era positiva. Para que la reacción sea espontánea, la fuerza electromotriz o fuerza impulsora o diferencia de potencial de la reacción que estábamos analizando tenía que ser positiva, para que entonces todos los términos positivos nos dejen mantener este menos, y entonces la energía libre de Gibbs nos daría negativa, es decir, la reacción espontánea. En cambio, si esta diferencia de potencial nos daba negativa, con el negativo de adelante se nos hacía positivo y nos estaba mostrando que esa reacción no sería espontánea. ¿Sí? Eso también lo razonaban en electroquímica y lo vamos a volver a utilizar ahora. Habiendo recordado en todos estos conceptos básicos de electroquímica, vamos a comenzar a hablar de lo que son los diagramas. El primer diagrama que vamos a estudiar es el diagrama de Latimer. El diagrama de Latimer es una representación de diferentes especies de un elemento determinado correspondiente a sus distintos estados de oxidación. Relacionadas estas especies por flechas sobre las cuales escribimos sus potenciales de reducción. O sea, es un diagrama de potencial de reducción. Escribimos entonces esos potenciales en la unidad que los medimos, en voltios, sobre una flecha o línea horizontal que nos conecta a las diferentes especies con sus distintos estados de oxidación. O sea que nos muestra, como indica acá, datos cuantitativos, elemento por elemento. O sea, vamos a encontrar diagramas de Latimer por cada elemento. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de diagrama de Latimer para el hierro. ¿Sí? Cuando el hierro se encuentra con su estado de oxidación más 6, la especie en la que es estable es este anión que tenemos aquí, un ferrato. ¿Sí? Cuando el hierro se encuentra con estado de oxidación más 3, está presente, bueno, como hierro más 3 solito. Para el estado de oxidación más 2 también es el hierro solito con más 2. Y también, bueno, como cuando está como hierro metálico. De estado de oxidación más 6 a estado de oxidación más 3, el potencial de reducción es 0,220 voltios. De estado de oxidación más 3 al más 2, el potencial de reducción es más 0,77. Y del estado de oxidación más 2 al estado de oxidación 0, el potencial de reducción es menos 0,44 voltios. ¿Sí? Y a su vez, este diagrama de Latimer tiene, y en muchos casos vamos a encontrarlos así, una rama extra que nos muestra el potencial de reducción desde más 3 a 0, que vemos que tiene un valor de menos 0,04 voltios. ¿Bien? ¿Qué podemos decir de este potencial o qué información nos da? En principio, nos muestra las especies que son fuertemente oxidantes, no fuertemente, las especies que son oxidantes y las especies que son reductoras. Ese es un concepto que no repasamos. ¿De dónde tengo la filmina del repaso? Acá. Sí. Podemos agregarlo aquí a los efectos de razón de esta parte que estamos viendo. Cuando decimos que una especie es reductora o es un agente reductor. Cuando oxida cuando oxida otra sustancia, Al revés, justamente. Si decimos que una especie es un agente reductor,
Estamos Ah. diciendo que esa especie Ah, reduce a otra reduce, sí, especie sí. y justamente para reducir a otra especie tiene que oxidarse, Bien, ahí está. a costa de oxidarse. Entonces, un agente reductor es una especie que reduce a otra a costa de oxidarse, sería a sí mismo, ¿sí? Y un agente oxidante es una especie que que oxida y cuando oxida quiere decir que quita electrones a otra especie para reducirse. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo podemos visualizar en un diagrama de Latimer. ¿Por qué? Porque estamos viendo los valores de potenciales de reducción y recién vimos cómo se relacionan estos potenciales o el potencial en general con la energía libre de Gibbs. Nosotros entonces de estos procesos de reducción que estamos viendo, podemos decir cuáles son espontáneos y cuáles no, teniendo en cuenta ese razonamiento de signos que hicimos recién respecto de que la energía libre de Gibbs para que el proceso sea espontáneo tiene que ser negativa, que el número de electrones y la constante de Faraday siempre es positivo y que entonces el valor del potencial tiene que tener cierto signo para no modificar el menos de la expresión que relaciona la energía libre de Gibbs con el potencial. Teniendo en cuenta ese razonamiento que hicimos recién, ¿qué podemos decir de lo que observamos en este diagrama de Latimer? ¿Qué procesos de reducción ustedes pueden observar en base a esos valores que son espontáneos? De +6 a +3. Correcto, el proceso de +6 a +3 es un proceso espontáneo. Sí, Y el de +3 a +2. correcto. Y el de +3 a +2 también es un proceso espontáneo. O sea, que este anión que está aquí, que se llama ferrato, se reduce espontáneamente a hierro +3. Si se reduce espontáneamente, se reduce a hierro +3. ¿Qué es? ¿Un agente oxidante o un agente reductor? El ¿Reductor? ferrato. El ferrato. El ferrato se reduce espontáneamente. Repito la pregunta. Puede pasar espontáneamente del estado de oxidación +6 al +3. Obviamente que para que se produzca esa reacción, como estamos en procesos redox, tiene que pasar algún otro proceso con alguna otra especie, ¿sí? Teniendo en cuenta que el ferrato puede reducirse espontáneamente, ¿qué podemos decir? ¿Es un agente oxidante o un agente reductor? Agente oxidante. Es Oxidante. un agente oxidante, correcto. ¿Por qué? Porque para reducirse espontáneamente va a ganar electrones quitándoselos a otra especie, oxidando a otra especie, haciendo que otra especie pierda sus electrones. ¿Sí? O sea que podemos decir que es un agente oxidante, que tiene poder oxidante. ¿Sí? Esos son sinónimos. Que es una sustancia oxidante, agente oxidante, tiene poder oxidante. Todo eso son sinónimos. También me dicen que la reacción espontánea de reducción es la del hierro +3 al hierro +2. El hierro +3, entonces, también es un agente oxidante, porque puede reducirse espontáneamente a hierro +2. Pero si tengo que comparar las fuerzas impulsoras de las reacciones de reducción, ¿quién de los dos podemos decir que tiene mayor poder oxidante? El hierro +3. ¿Por qué piensan que hierro +3?
Igual voy a dejar esa pregunta ahí porque no les quiero causar una confusión, pero háganme acordar cuando veamos el siguiente diagrama, porque acá se las hice y después digo, quizás que les genere confusión por los valores que hay acá. Cuando veamos el diagrama de Frost, van a poder responderlo con más claridad. Acá no quiero que se confundan con los valores. Dejemos ahí esa pregunta, ¿sí? Otra pregunta que quisiera hacer, lo que podríamos razonar de aquí. Me dijeron ya que las reacciones de reducción espontánea son del anión ferrato a hierro más 3, de hierro más 3 a hierro más 2. La reacción de hierro más 2 a hierro 0 ocurre espontáneamente. No. No No. ocurre. No ocurre de hierro más 2 a hierro 0. Pero de hierro 0 a hierro más 2, ¿podríamos saber el potencial de esa reacción? La de la oxidación, de 0 a más 2. ¿Podemos conocer ese potencial mirando el diagrama? ¿Qué opinan? Profe, disculpe, mirando el diagrama desde la oxidación, dijo. Mirando el diagrama este de Latimer que tenemos aquí, ya me respondieron que el proceso de hierro más 2 a hierro 0 no es espontáneo. Yo les pregunto si podemos conocer el potencial de la reacción inversa, o sea, de la oxidación de hierro 0 a hierro más 2, con los datos de este diagrama que tenemos aquí, que estamos viendo. Se le cambiaba el signo. Correcto, es el valor que nosotros cambiábamos el signo, que nosotros antes lo buscábamos en la tabla y que ahora lo tenemos representado en este diagrama y de esta forma. O sea que el potencial de 0, de hierro 0 a hierro más 2 va a ser más 0,44. O sea que el hierro más 2 no se va a reducir a hierro 0, sino que el hierro metálico, que de hecho es lo que observamos cotidianamente, tiene tendencia a oxidarse. ¿Sí? De oxidarse a hierro más 2. También podemos ver que también va a poder oxidarse el hierro 0 a hierro más 3 con este potencial. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense toda la información que tenemos en el diagrama de Latimer. Es como si tendríamos todas las posibles hemireacciones del hierro con sus diferentes estados de oxidación. En lugar de leerlas en la tabla, las podemos leer acá. Y a partir de esto podríamos escribir las reacciones. Algunas más sencillas y algunas menos sencillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tendríamos que escribir la reacción de reducción del hierro más 3 a hierro más 2, tendríamos que escribir hierro más 3 más un electrón nos da hierro más 2. En cambio, si tendríamos que escribir la reacción de reducción del anión ferrato al hierro más 3, ya tenemos involucrados oxígenos. Y cuando en las reacciones intervenían oxígenos, de las reacciones redox, nosotros teníamos métodos para poder igualar esas reacciones, ¿sí? Métodos en los que intervenía el agua y en los que razonábamos si el medio era ácido o básico para, conforme a eso, poder hacer las igualaciones. ¿Se acuerdan de los métodos? El método del ion electrón, en medio ácido y básico. ¿Lo vieron? ¿Sí, no? ¿Lo vieron, chicos, o no? Sí, sí lo vimos. Bien, A ambos métodos. Bien, para mañana repasen las reglitas porque algunas reacciones, cuando terminemos mañana vamos a terminar de ver Frost, algunas reacciones de igualación vamos a hacer, ¿sí? Pero entonces, teniendo en cuenta estos métodos, vamos a ver que podemos encontrarnos con diagramas de Latimer. Para poder igualar en uno o en otro medio, vamos a ver que existen los diagramas de Latimer en medio ácido o en medio básico, y por tal motivo quizás que tengamos que igualar algunas reacciones con el método de ion-electrón, ya sea en medio ácido o en medio básico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que para ciertos estados de oxidación los elementos tienen especies, las especies estables, mejor dicho, y en las especies estables intervienen, por ejemplo, oxígenos, como en el caso del ferrato. Bien, habiendo analizado en parte los diagramas de Latimer, podemos resolver el ejercicio 1, que nos dan, fíjense, datos en una tabla para construir un diagrama de Latimer para el vanadio en medio ácido.
Para ello nos dan, fíjense los datos de los iones vanadilo, que es 1, potencial es 1, de vanadio más 2 a vanadio 0, del vanadilo, este es el vanadilo 5, a vanadilo 3, sí. Este es el vanadilo 5 al vanadilo 4, este es del vanadilo 4 al vanadilo 3, y de vanadio más 3 a vanadio más 2. ¿Sí? Vamos a construir entonces este diagrama de látigo. Para ello, voy a compartir la pizarra. Tengo que cambiar de... Y vamos a resolver. Conviene en primer lugar hacernos una tablita. O por lo menos razonar los números de oxidación. El vanadio tiene 0, más 2, más 3, más 4 y más 5 como estados de oxidación. Cuando existe como vanadio metálico, la especie es el vanadio 0, ¿sí? Cuando existe con estado de oxidación más 2, la especie es el ion vanadio más 2. Cuando existe con estado de oxidación más 3, la especie es el vanadio más 3. Cuando existe con estado de oxidación más 4, esta es la especie. Fíjense que tenemos más 4, el oxígeno es menos 2, la carga del ion nos queda más 2, este es el ion vanadilo 4, y la otra especie que tenemos es el ion vanadilo 5. El vanadio está como más 5, el oxígeno está como menos 2, por 2 es menos 4, con el más 5 del vanadio nos da todo más 1. ¿Sí? Vamos a ir construyendo entonces el diagrama de Latimer, que siempre se realiza en el sentido de la reducción, o sea, del mayor estado de oxidación al menor estado de oxidación. Entonces, ¿cuál es la especie que vamos a escribir primero? Si vamos del estado de oxidación mayor al menor. Ustedes vayan en su presentación, en su guía de seminario, anotando los estados de oxidación, ¿sí? En la tablita. ¿Cuál es la especie que tiene el mayor estado de oxidación? La última. La última, el vanadilo 5. ¿Sí? Aquí tenemos vanadio más 5. Pasa al estado de oxidación más 4. Este ion se llama vanadilo 4. ¿Qué valor escribimos sobre la flecha? ¿Cuál es el valor? Fíjense en la tabla de vanadilo 5 a vanadilo 4. 1. 1. Entonces ponemos 1 voltio. ¿Sí? 1 voltio. Luego corresponde al estado de oxidación más 3. Bueno, acá es más fácil verlo, pero siempre cuando hagamos el diagrama, a veces tenemos especies, entonces siempre conviene escribir el estado de oxidación. ¿Qué valor de potencial corresponde de vanadilo 4 a vanadio más 3? Miren bien la tabla.
0,337 voltios. Correcto. 0,337 voltios. Luego tenemos que poner vanadio más 2. ¿Por qué puso más 4 arriba de vanadio más 3? Porque me equivoqué, menos mal que me dijeron. Ah, No me di cuenta. Vanadio más 3. Y acá sería vanadio más 2. Era para ver si estaban prestando atención. Bien, ahora tenemos que escribir de vanadio más 3 a vanadio más 2. ¿Qué valor colocamos? $0,668. De vanadio más 3 a vanadio más 2. Menos 0,255. Correcto. Vamos a ponerlo con el rosa. Menos 0,255 voltios. Por último tenemos el estado de oxidación 0, que corresponde al vanadio metálico. ¿Y qué valor tenemos de más 2 a 0? Menos 1,130. Correcto. Menos 1,130 voltios. Y nos queda un valor que no hemos utilizado, que mencionaba el compañero, que si se fijan es del estado de oxidación más 5 al más 3. Es el vanadilo 5 al más 3. Entonces nos vamos a poner por acá. Este es más 0,68 voltios. ¿Sí? Nosotros podríamos calcular diferentes ramas. Por ejemplo, podríamos calcular del más 4 al más 2. ¿Sí? Tenemos diferentes formas de hacerlo. ¿Y cómo salió este valor del más 5 a más 3? ¿Qué pasa si no nos lo dan? ¿Lo podemos calcular? Sí. ¿Cómo lo vamos a calcular? A este lo llamemos, perdón, a este paso lo llamemos 3, a este lo llamemos 1 y a este lo llamemos 2. El número de moles de electrones del paso 3 por el potencial 3, paso le puse, pero del pasaje de más 5 a más 3, va a ser igual al número de moles de electrones de 1 por el potencial de 1 más el número de moles de electrones de 2 por el potencial de 2. Si queremos conocer, o la incógnita, es el potencial de 3, o cómo se calculó ese valor de 0,68, sería entonces que es N1 por E1 más N2 por E2, son los potenciales, perdón, no le puse el cerito, sobre N3, y esto me queda igual. El N1 es el pasaje de más 5 a más 4. De más 5 a más 4 hay un mol de electrones involucrados, entonces coloco 1. Y el valor del potencial es 1 voltio. Más de N2, el pasaje, mejor dicho, 2, es de más 4 a más 3. También hay un mol de electrones involucrados, pongo 1 sobre el valor del potencial, que es 0,3337 voltios. Sobre el pasaje 3, que es de más 5 a más 3, allí hay involucrados 2 moles de electrón. Si hacemos esa cuenta, debería darnos el más 0,668.
y nos da 0,668, bueno, acá es 5, ¿sí? Pero verificamos el valor. Nosotros podríamos también, por ejemplo, les puedo preguntar, ¿cuánto es el potencial de más 3 a 0? Calcule el potencial de más 3 a vanadio 0 con los datos del diagrama. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a mantener el color, este le voy a llamar 3, este le voy a volver a llamar 1 y 2, pero nos guiamos por el color, ¿sí? Entonces, el N3 de aquí entonces que este 3 directamente voy a reemplazar. El paso 1 es de más 3 a más 2. Tengo 1 mol de electrones y el potencial es menos 0,255 voltios más el 2 es 2 por, perdón, sí, está bien. El pasaje 2 es de más 2 a 0. Hay 2 moles de electrones involucrados y el potencial es menos 1,130 voltios sobre el pasaje de más 3 a 0, que es 3. Ese potencial que queremos averiguar nos da, a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da? Menos 0,868. Correcto, menos 0,838 voltios. ¿Bien? Entonces, es parte de la información que podemos leer en el diagrama de Latimer. ¿Qué otra información tenemos? Veamos. Ya construimos el diagrama, ¿sí? Ya construimos el diagrama, entonces, en este caso, ¿qué podemos concluir? Que, por ejemplo, podemos ver los 5 estados de oxidación del vanadio, que conocemos el potencial de reducción sobre la flecha entre las dos especies que están en esa flecha, de un lado y del otro. Podemos analizar potenciales positivos y negativos y conforme a eso sacar conclusiones de los agentes oxidantes y los agentes reductores. Y podemos entonces determinar también los sentidos de las reacciones químicas, porque recién vimos que con los potenciales negativos nosotros podemos decir que la reacción no ocurre en ese sentido, sino que ocurre en sentido contrario, ocurre en el sentido de la oxidación para que sea espontánea. El punto 2 entonces nos da para un diagrama del manganeso, donde vamos a hacer el cálculo similar al que hicimos recién para el vanadio, pero para esta pregunta que nos están haciendo. Fíjense, el manganeso es un elemento que tiene muchos estados de oxidación. Este es el diagrama de Latimer del manganeso. Tiene estado de oxidación más 7 con el anión permanganato, estado de oxidación más 6 con el manganato, estado de oxidación más 4 con el dióxido de manganeso, estado de oxidación más 3 con el manganeso más 3, estado de oxidación más 2 para el ion manganeso más 2 y manganeso 0, manganeso metálico. Tenemos escritos los potenciales de reducción entre cada especie y también del manganeso más 7 al manganeso más 4 y del manganeso más 4 al manganeso más 2. Y la pregunta es el potencial de manganeso más 6 a manganeso más 2. Vamos a proponer entonces, a plantear como hicimos recién el cálculo en este ejercicio. Sí. Bien.
Entonces, ustedes miren su diagrama. Yo, para no perder tiempo, no voy a dibujar todo el diagrama del manganeso, pero voy a plantear entonces lo que vimos recién. N3 por E3, nuestra incógnita es L3. Y en este caso, fíjense que son varios pasos. Tendríamos el N1 por el E1. Tendríamos, recién yo lo hice para 2 pasos, pero ahora lo tenemos que hacer para 3. Según los datos que tenemos. De manganeso más 6 a manganeso más 4, de manganeso más 4 a manganeso más 3, y de manganeso, a ver, vamos a volver a escribir. Le voy a llamar NX, y EX es igual al N1 por el E1, y al N3 por el E3. Mi incógnita es este potencial que me están preguntando. Y vamos a ir entonces con cada uno de esos pasos del manganeso. El primero sería el pasaje de más 6, perdón, a más 4. ¿Cuántos moles de electrones tenemos involucrados de más 6 a más 4? 2. 2 moles de electrones. Y el potencial de ese pasaje es 2,26 voltios. Más, luego tenemos de más 4 a más 3. ¿Cuántos moles de electrones tenemos allí? 1. 1 mol de electrones, y ese potencial es 0,95 más, y luego tenemos de más 3 a más 2, ¿cuántos moles de electrones involucrados? 1. 1, y el potencial es lo que leemos sobre la flecha, 1,542 voltios, sobre el número de moles de electrones de esa etapa que queremos determinar, que es el pasaje de más 6 a más 2, ¿cuántos moles de electrones tenemos involucrados allí? 4. ¿Cuánto vale? 4, correcto. El NX vale 4. ¿Cuánto me da entonces ese potencial que estamos queriendo averiguar? 1,700. A ver. 1,753 voltios. Y esa sería la respuesta. ¿Bien? ¿Estamos hasta allí? Sí, ¿Chicos? profe. Bien. ¿Qué más podemos observar en un diagrama de Latimer? Podemos identificar procesos que vamos a denominar o que se llaman de dismutación y procesos que se llaman de comproporción. En un proceso de dismutación, una especie se convierte en 2 a costa de oxidarse y reducirse. No estoy compartiendo, ¿no?, la presentación. ¿Eso me iban a decir? Sí. Bien. Ahí está, estaba hablando sobre esto. En un proceso de dismutación, una determinada especie se transforma en 2 a costa de reducirse y oxidarse a la vez. Entonces, una dismutación es ahora me sale la palabra, es la transformación, llamemos, de una especie en 2 especies que son más estables que la especie de partida. ¿Sí? ¿Cómo podemos observar eso o identificar eso en un diagrama de Latimer? Analizando los
potenciales. Acá tenemos representado un diagrama genérico de Latimer. Estamos suponiendo una especie A que se reduce a B y su valor de potencial es alfa, y que esta especie B se reduce a C y el valor de potencial es beta. ¿Sí? Si el valor del potencial de beta, el valor de beta, es mayor que el de alfa, entonces B ¿qué va a pasar? B se va a reducir a C, pero si tendríamos en un medio A, B y C, B va a tender también a oxidarse a A, porque la suma algebraica de los potenciales nos va a dar un valor positivo y nos va a indicar entonces que esa reacción es espontánea. Entonces, en un diagrama de Latimer vamos a poder identificar procesos de dismutación donde una especie se va a transformar en dos especies más estables, siendo que la especie de partida, para llegar a esas dos especies más estables, va a tener que oxidarse y reducirse a la vez. O sea, el proceso de dismutación es cuando una especie, oxidándose y reduciéndose a la vez en un proceso espontáneo, se transforma en dos. ¿Cómo vamos a identificar procesos de dismutación en el diagrama de Latimer? Podemos ir tomando las especies de A3 y comparando los valores de los potenciales. Si el valor del segundo potencial sería de la terna que estamos tomando es mayor que el primero, se va a producir allí una dismutación. Cuando nosotros vayamos a ver el siguiente diagrama, que no sé si vamos a llegar hoy, van a ver que en el otro diagrama esas reacciones son bastante más evidenciables, pero porque se dibuja de otra manera. También vamos a poder identificar en un diagrama de Latimer reacciones que llamamos de comproporción. En una reacción de comproporción, dos especies, una oxidándose y otra reduciéndose, se transforman en una especie en particular. O sea, nuevamente tenemos tres especies involucradas, pero la reacción de comproporción, siempre hablamos de que son estas reacciones, las planteamos que sean espontáneas. Una reduciéndose y otra oxidándose, se van a transformar en una tercera. Eso lo evidenciamos en el diagrama de Latimer cuando tomamos una terna de especies y vemos que el segundo potencial es más pequeño que el primero. Entonces la especie A se reduce a B y entonces la fuerza impulsora alcanza para que C se oxide a B. Y ustedes estarán pensando, ¿qué? Es más fácil de lo que parece. Miremos este diagrama, por ejemplo. ¿Sí? Miremos este diagrama y analicemos lo que dijimos de la dismutación. La dismutación también se dice desproporción, también se llama. Fíjense, si tendríamos en un medio el anión ferrato, el hierro más 3 o el hierro más 2. Tomemos este pedacito. El potencial de hierro más 3 a hierro más 2 es 0,77. El potencial del ferrato a hierro más 3 es 0,220. El potencial mayor entonces es el de la primera parte, podríamos decir, de la terna que hemos tomado. Eso quiere decir que se va a producir una comproporción si tendríamos estas tres especies. El hierro más el ferrato se va a reducir a hierro más 3. Y el hierro más 2 puede oxidarse a hierro más 3, porque esta reacción, si se oxidaría, le cambiaríamos el signo, sería menos 0,77. La reacción global sería el ferrato más el hierro más 2, que pasan a hierro más 3. Entonces, el potencial para que el ferrato pase a hierro más 3 es más 2,20, y el potencial para que el hierro más 2 pase a hierro más 3 es menos 0,77, de forma tal que la suma algebraica de estas reacciones, una de oxidación y otra de reducción, me da positiva.
O sea que esa reacción es posible. En este caso, para estas tres primeras especies, no tenemos una dismutación, sino que tenemos una comproporción de ferrato y hierro más 2 a hierro más 3. En una comproporción hay dos especies que una oxidándose y otra reduciéndose llegan a la misma. Si tomamos estas tres últimas especies en el diagrama del hierro y comparamos los potenciales, fíjense que el segundo potencial es menor que el primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería que puede pasar aquí? Estamos igual que acá. Nuevamente, existe una posibilidad de una comproporción de hierro más 3 a hierro 0 que pasa a hierro más 2. El hierro más 3 cuando pasa a hierro más 2 tiene un potencial de 0,77. Y el hierro 0, cuando pase a hierro más 2, este potencial va a ser de más 0,44. De forma tal que la suma algebraica me daría también entonces una comproporción. Analicemos, me voy a la pizarra. A ver, cachito. Analicemos el ejercicio 3. Después, si quieren, lo analizamos sobre el diagrama del Vanadi, pero hagamos el ejercicio 3. Dice, indique y justifique termodinámicamente si la especie oro más 1 se desproporcionará a trióxido de hierro y a oro metálico en medio ácido. Este es el diagrama del Latimer del oro en medio ácido. Eso lo podemos hacer analizando los potenciales. Fíjense, para que la especie oro más 1 desproporcione, o sea, se transforme en hierro metálico, en oro metálico, perdón, y en trióxido de hierro, tiene que reducirse y oxidarse a la vez y ver si esa reacción es espontánea. Si analizamos los potenciales, fíjense, el segundo potencial de esta terna que estamos considerando es 1,69, que es mayor que el primero, el 1,20. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se va a dar la desproporción o no? No. La comproporción no. Desproporción. Por aquí alguien me dice que no. ¿Alguien opina diferente? Sí hay desproporción. Correcto, sí hay desproporción. Fíjense, ahora vamos a escribir las reacciones. ¿Por qué? El oro más 1 se reduce a oro 0. Ese potencial de reducción es 1,69. Y entonces se puede dar aquí la reacción inversa de oro más 1 a oro más 3, que sería acá, la de oxidación. En ese caso el potencial sería menos 1,20. Con el 1,69 me sigue dando que el total de la reacción es positivo. O sea que acá la desproporción es espontánea. Vamos a escribir ese diagrama en la pizarra. Primero lo voy a escribir y ahora les comparto la pizarra. Este es 1,20 y este es 1,60. Ahí tenemos, ahí ya se les va a actualizar. Entonces, fíjense, el punto dice si va a ocurrir la desproporción. Si la desproporción ocurre, sería en una desproporción, dijimos, vamos a escribir primero de manera simplificada la reacción de desproporción. Una especie se transforma en dos en una desproporción. En este caso me preguntan si desproporción del oro más 1. De desproporcionar, puede desproporcionar a oro 0 y a trióxido de hierro.
Esta sería la reacción redox. Tomémosla ahí con pinzas, les digo, porque no está igualada todavía. En primer lugar, sacamos la posible desproporción y escribamos las hemireacciones. De oro más 1 a oro 0. ¿Qué le pasa? De oro más 1 a oro 0, ¿se oxida o se reduce? De más 1 a 0. Se reduce. Se reduce. Como se reduce, colocamos los electrones del lado de los reactivos y es un solo mol de electrones de más 1 a 0. Esta reacción, la de reducción, tiene un potencial de más 1,69. ¿Sí? Eso dice el diagrama del átomo. Ahora voy a escribir la hemireacción de oxidación para ver si se produce o no se produce la desproporción. En la hemireacción de oxidación, el oro más 1 pasa a trióxido de hierro. De más 1 a más 3, que es el estado de oxidación en el que está con el trióxido de hierro, hay un aumento en el número de oxidación, es decir que hay una oxidación y de más 1 a más 3 son 2 moles de electrones. Entonces, fíjense que estoy considerando de más 1 a más 3 la reacción en este sentido. Por lo tanto, al potencial le voy a cambiar el signo. ¿Sí? A esta reacción la tengo que igualar todavía. Para igualarla, voy a ir recordando las reglitas, estamos en medio ácido. En medio ácido igualamos cargas con iones hidrógeno y igualamos masa con agua. Voy a escribir los potenciales más allá porque no me va a alcanzar. Acá es más. Y acá es menos 1,20 voltios. Hasta ahora colocamos los moles de electrones, pero en realidad está mal esta reacción, porque cuando la iguale, que es lo primero que tendría que haber hecho, tengo que igualar los números de moles de la especie que está oxidando o reduciéndose, que en este caso es el oro. Primero tengo que hacer eso antes de colocar los moles de electrones. En el lado de los productos tengo 2 moles de oro y en el lado de los reactivos tengo uno solo, coloco un 2. Recién ahora tenemos que razonar la cantidad de moles de electrones. De más 1 a más 3 hay 2 moles de electrones involucrados en la reacción de oxidación, pero por cada mol de oro. Pero como hay 2 moles de oro, son 4 moles de electrones. Ahora sí están bien colocados los electrones, estamos en medio ácido, tenemos que igualar cargas con iones hidrógeno. Del lado de los reactivos tenemos 2 cargas positivas y del lado de los productos tenemos 4 cargas negativas. Los iones hidrógenos son positivos, o sea que los agregamos donde hay menos cargas positivas o más cargas negativas. ¿A dónde colocamos los iones hidrógenos y cuántos? Cham. Del lado de los productos. Correcto. Del lado de los productos. ¿Cuántos iones hidrógeno? Porque tenemos que igualar cargas, recuerden. ¿6? Correcto, 6. 6, porque estamos de más 2 en el lado de los reactivos y tenemos menos 4 del lado de los productos. Para llegar desde menos 4 a más 2 son 6. Son 6 iones hidrógenos del lado de los productos y del lado opuesto la mitad de agua. Si controlamos, tenemos 2 por 3, 6 iones hidrógenos, son 2 moles de oro y 3 moles de oxígeno, está igualada en carga y está igualada en masa. ¿Sí? Ahora sí, tenemos las hemireacciones y tenemos que sacar la reacción global de desproporción. ¿Por qué? Porque sabemos ahora que esta desproporción es espontánea. Cuando sacamos y hacemos la suma algebraica de estos potenciales, me queda 9, 6 menos 2, 4, esto me da positivo más 0,49 voltios. ¿Sí?
Si el potencial me da positivo, la energía libre de Gibbs me da negativa, esto me implica que esta reacción, la de desproporción, es espontánea. Para poder escribir entonces la reacción global, se nos tienen que ir los electrones y necesitamos multiplicar a veces algunas reacciones para que sean múltiplos. Tengo que multiplicar por 4 para poder cancelar los moles de electrones. Y me queda 3 moles de agua, 4 iones oro más 1, más 2 iones oro más 2 de la segunda de mi reacción, me quedan 6 moles de oro más 1. Eso del lado de los reactivos. De los productos tengo 4 moles de oro metálico más 1 mol del trióxido de oro más los 6 iones hidrógeno. Eso que escribí allí es la reacción de desproporción correctamente igualada. Y es método del ion-electrón ahí ya, ¿sí? Química 1. El punto me preguntaba, escriba las ecuaciones que representan a la desproporción. Serían, por un lado, las hemireacciones para luego poder escribir la reacción global, ¿sí? Que es lo que escribimos recién. Entonces, la respuesta de si desproporcionará el oro más 1 en oro metálico y en trióxido de oro, la respuesta es que sí desproporciona. Justifique termodinámicamente el delta de E igual a 0,49 implica que la energía libre de Gibbs va a ser menor que 0, y lo voy a escribir acá, o sea que la desproporción es espontánea. ¿Sí? Quedó muy chiquito, pero no quiero dar vuelta a la hoja porque quiero hacer aquí la parte B. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Tenemos ahora que calcular el potencial de la comproporción. O sea, ahora nos piden que asumamos que la reacción ocurre al revés. Que el trióxido de oro se transforma en oro más 1 y que el oro metálico se oxida a oro más 1. Esa sería la comproporción, cuando a partir de 2 especies obtenemos una sola. Y nos preguntan si es espontánea. Sería, hagamos con otro color, entonces, que el trióxido de oro es la comproporción, comproporciona con el oro metálico a ion oro más 1. Tenemos entonces, en primer lugar, la reacción de oro más 3 a oro más 1. De más 3 a más 1 hay una reducción. Y ese potencial lo escribimos acá, más 1,20. Para igualarla, voy a igualar ahora la reacción. Tengo 2 oros del lado de los reactivos. Vamos a poner 2 del lado de los productos. De más 3 a más 1 son 2 moles de electrones por cada mol de oro. Como son 2 moles de oro, son 4 moles de electrones. Y se está reduciendo. Por lo tanto, colocamos los electrones del lado de los reactivos. De ese mismo lado vamos a poner los 6 iones hidrógeno y del lado opuesto vamos a poner las 3 aguas, nos da al revés que esta reacción, ¿sí? Porque estamos suponiendo el proceso contrario. Y la otra reacción sería el oro metálico que pasa a oro más 1, se oxida de oro 0 a oro más 1, pierde un electrón. Como sería la reacción de oxidación, acá pondríamos menos 1,69 voltios. Tendríamos que multiplicar esta por 4 nuevamente. Me quedan 6 iones hidrógeno.
el mol de trióxido de oro, 4 moles de oro metálico. Me queda la reacción igual que la anterior, pero dada vuelta. Los 6 moles de oro más 1 y los 3 moles de agua, porque los moles de electrones se van. Y este potencial me da menos 0,49 voltios, lo que me implica que el delta de G es mayor que 0, por lo tanto, la comproporción no es espontánea, lo cual es lógico. Si la desproporción es espontánea, la comproporción no lo es. La reacción contraria no lo va a hacer. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Bien, chicos. Vamos a dejar hasta aquí por hoy, por ahora, porque me quedan 8 minutos de clase y tengo que empezar con diagrama de Frost. Prefiero explicarles mañana directamente el diagrama de Frost, que es un diagrama que va a partir, que toma como punto de partida el diagrama de Latimer, solo que en lugar de ser lineal, es un diagrama XY. Y por ser un diagrama XY nos permite visualizar algunas cosas con mayor facilidad que los diagramas de Latimer. O sea, estas conclusiones de quién se reduce espontáneamente, quién se oxida, en el diagrama de Frost podemos verlo más fácilmente, porque en lugar de ser una línea recta, son rectas pero con pendiente, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que nos van a resultar más fáciles, entre esos, identificar las comproporciones y las dismutaciones, más que hacer el análisis numérico como hacemos en un Latimer, en el diagrama de Frost es más visual, ¿sí? Por ser un diagrama XY. Así que lo vamos a hacer mañana y vamos a terminar, vamos a hacer el diagrama de Purvé. No sé si voy a llegar a darles hidrógeno, pero tampoco quiero correr con esto, porque sobre todo tenemos que utilizarlo como una herramienta, así que lo tienen que entender bien. Así que bueno, vamos a ver cómo vamos mañana con el tiempo. Diagrama seguramente vamos a terminar, Dios mediante. Vamos a ver si logramos arrancar, aunque sea con hidrógeno mañana, ¿sí? Que esta semana tiene el laboratorio de hidrógeno. Las notas de los parciales van a estar hoy a última hora, de los recuperatorios, mejor dicho, y los vamos a mostrar el día jueves. Así que ni bien estén las notas, yo les voy a estar mandando un mensaje, ¿sí? Eso sería todo, chicos.